al patrón de yo estoy creando mis circunstancias. Es deliberado, no va a pasar por accidente. La consecución de tu vida en plenitud no va a pasar por accidente. Tienes que elegirla. Hola, bienvenidos una vez más a Mi Vida Plena. Yo soy Reina Sánchez, creadora de este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí una vez más para hablar de temas relacionados con tu bienestar, con tu felicidad, con tu despertar espiritual. Este es un espacio dedicado para la consecución de tu vida en plenitud. Y hoy traemos un episodio muy importante para poder vivir en plenitud y para poder tener una experiencia de la vida agradable. En el cuarto episodio de este podcast hablamos sobre cómo sanar nuestra energía masculina. Una de las cosas que dijimos sobre cómo sanar nuestra energía masculina es que tenemos que cambiar las estructuras de nuestra vida. Las estructuras de nuestra vida son nuestros hábitos, nuestras relaciones y nuestras creencias son una de estas estructuras que debemos cambiar. Y a este tema vamos a dedicar el episodio de hoy por ser un tema clave para poder cambiar nuestra experiencia de la vida. Las creencias son una de las estructuras que más regulan nuestra conducta con las personas, nuestra conducta con el mundo y por ende nuestros resultados en el mundo. Así que sin más, vamos a comenzar. Primero comencemos hablando de qué son las creencias. Porque nada más tú cambiando la manera como ves tus creencias, como las percibes y como las internaliza, también cómo lidias con ellas, cómo tratas con tus creencias, esto va a cambiar completamente la manera en cómo te conduces. Y también la manera como tratas a los demás, porque las creencias son pensamientos que tenemos arraigados, ¿sí? Son como estos pensamientos que tienen como raíces. Las creencias no son verdades universales y es lo que tenemos que primero entender. Y las creencias tampoco son verdad. Quiero que te veas de la siguiente manera. La vida no es algo que te ocurre, es algo que tú eres. Y esto lo vas a entender a medida que vayas despertando a la verdad de tu ser. Te vas a dar cuenta que la vida no está fuera de ti, no es algo que te sucede, es algo que tú emanas y es algo que tú modificas, y es algo que tú creas, ¿sí? Tú eres la vida misma. Entonces, cuando empiezas a entender esto, te das cuenta que las cosas no existen por fuera de ti, que tu creación está en tu mente primero. Entonces, los pensamientos que decides tener y nutrir con tu atención, esos son los pensamientos que nacen en tu realidad, ¿sí? Imagínate que estás embarazada o embarazado de pensamientos y a través de tu nutrir estos pensamientos con tu atención, entonces estos pensamientos nacen en tu conducta y habitan el mundo, pero es a través de ti que vienen al mundo, ¿sí? Entonces las creencias son tus creaciones y tus elecciones. Pueden ser conscientes y la mayoría del tiempo tenemos creencias subconscientes, ¿sí? Y vamos a explicar por qué sucede esto. Porque esto constituye un programa colectivo, ¿ok? Es un patrón, un paradigma colectivo. Y el paradigma colectivo es el paradigma reactivo. Es decir, algo sucede en mi infancia, algo sucede en mi entorno, luego lo que hago es que reacciono a esas experiencias y de acuerdo a esa reacción que tengo, formo conclusiones del mundo y formo conclusiones de mí mismo. Esto constituye el patrón o el paradigma reactivo. Es el paradigma en el que yo soy un resultado, entre comillas, de mis circunstancias. Entonces yo soy así por la manera en cómo me educaron, por el país en el que nací, por la situación económica. Yo soy así por esto. Esto es el patrón reactivo y es el patrón en el que la mayoría de los habitantes del planeta viven. Un patrón en el que somos un producto de la cultura en la que nacimos y creemos que no podemos cambiar porque simplemente somos así. Pero cuando tú entiendes que estas estructuras no son verdades universales y que las puedes cambiar la manera como te ves, como ves a tu país, como piensas y empiezas a hacerlo y empiezas a ver los cambios en tu vida, entonces empiezas a liberarte
de todas las creencias que te limitan. Entonces, ¿qué son las creencias? Las creencias son estructuras que formamos casi siempre de manera reactiva al entorno y son estructuras que sostienen nuestra conducta. He allí la importancia de cambiarlas. Las creencias no son verdades universales, les damos vida a través de nuestra atención y nos adherimos a estas creencias, a estas estructuras. Somos nosotros quienes las hacemos verdad, ¿sí? Pero al no saber esto, somos esclavos de las creencias. No nos salimos de los confines de nuestras creencias. Entonces, ¿por qué es tan importante ir adentro y cambiar nuestras creencias? Primero, las creencias son como un territorio. Yo no me salgo de los confines de ese territorio. Entonces se convierten en un problema cuando quiero crecer y expandirme porque yo soy la vida misma, ¿ok? Entonces, cuando quiero crecer y quiero expandirme y no puedo hacerlo, asegúralo que hay una creencia allí que te limita. Hay una creencia que te dice, esto no está en los confines de lo posible, ¿sí? Cuando queremos entonces cambiar conductas que tenemos, conductas que no podemos controlar, el nuevo paradigma que debes tener para liberarte, para vivir realmente en alineación con quien eres, tienes que transicionar del paradigma reactivo al entorno al paradigma creativo, a un paradigma en el que tú eres quien estás creando tu realidad. Porque siempre estamos creando nuestra realidad, sea que nos demos cuenta de ello o no, siempre la estamos creando. Entonces, en este paradigma estoy honrando la verdad. La verdad es que yo soy un ser creativo, ¿sí? ¿Y cómo es este paradigma? ¿Y en qué dista del paradigma reactivo? En lo siguiente, en este paradigma yo no voy a dejar que mis circunstancias dictaminen mis posibilidades. Yo no me fijo en el medio ambiente para decir, ok, esto es lo que es posible para mí. Que forme mi concepto de mí. Quiere decir que si alguien viene y me trata de cierta manera, yo no estoy pensando que esa persona está reflejando mi valor. Yo decido qué es lo que elijo creer y crear, ¿sí? Entonces la realidad no se convierte en un factor determinante que dictamina mi valor o que dictamina lo que yo puedo o no puedo hacer en mi vida. Eso es lo primero. Cuando en el paradigma reactivo lo que sucedía es que teníamos experiencias, luego reaccionábamos a esas experiencias y teníamos conclusiones, cuando pasamos al paradigma creativo, lo que sucede es que primero decidimos. Porque quiero que entiendas una cosa, tenemos este concepto de ver para creer. Pues nunca vas a ver. Si tú estás esperando ver para creer algo, siéntate y espera toda tu vida, ¿sí? Nunca lo vas a poder creer. Primero tenemos que elegir qué es lo que queremos creer y luego nuestro cerebro está diseñado para buscar evidencias de eso. Ni siquiera tenemos que tratar. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que has querido algo desde pequeños, nos sucede esto. Queremos un juguete y de repente lo vemos en todas partes. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando tomamos como objeto de nuestra atención algo, entonces nuestro sistema de activación reticular, nuestro SAR, nos ayuda a buscar evidencias, a buscar este objeto de nuestra atención en todo nuestro entorno. Esto es un mecanismo que utilizaba nuestro cuerpo en la antigüedad para sobrevivir, ¿ok? Para recolectar comida, para delimitar obstáculos o peligros, para huir de ciertas condiciones peligrosas. Entonces, es algo muy arraigado en nuestra biología, ¿sí? Esto es nuestro sistema de activación reticular. A todo lo que le damos atención, eso se convierte en algo que notamos más fácilmente. Entonces, en el patrón creativo, yo elijo primero qué es lo que quiero para mi vida. Elijo abundancia, elijo paz, elijo bienestar, armonía en las relaciones, elijo salud, elijo libertad. Y esas elecciones van a comenzar a permear mi sistema de activación reticular y eso es lo que voy a empezar a ver y eso es lo que voy a empezar a notar. Y lo que sucede en el patrón creativo es que una vez decido y comienzo a emanar una nueva expectativa, mis resultados comienzan a cambiar. Pero esto no es esoterismo. Esto es que simplemente cuando tú crees algo diferente, esto cambia tu conducta hacia el mundo y hacia las personas. Y entonces vas a percibir oportunidades que estaban enfrente de ti, pero que no podías ver. Porque tu cerebro
cancela todo lo que no es necesario. Lo que no es una amenaza, no lo notamos. Lo que no es algo importante para sobrevivir, no lo notamos. Ese es nuestro cerebro, ¿sí? Haciéndonos eficiente el día a día. Hay una razón por la que memorizas todas las cosas que haces a diario. Y ya muchas veces no tienes ni siquiera que prestar atención cuando estás manejando el coche, cuando estás haciendo algo. ¿Por qué? Porque es tu cerebro ayudándote a que no tengas que gastar la misma energía que gastaste la primera vez que aprendiste algo. Se convierte en algo parte de ti, parte de tu cuerpo. Y ese es el poder de comenzar a elegir tus creencias. Cuando tú empiezas a elegir tus creencias, así como eliges el outfit que te vas a poner hoy, así mismo eliges tus creencias y las usas una y otra vez, lo que sucede es que se forman parte de tu cuerpo, forman parte de tu memoria, forman parte de quién eres, cambian tu conducta. Y al cambiar tu conducta necesariamente cambian los resultados que tienes en el mundo. Esto es un proceso de transformación. El cambiar de este patrón de las circunstancias me determinan a mí al patrón de yo estoy creando mis circunstancias. Es deliberado, no va a pasar por accidente. La consecución de tu vida en plenitud no va a pasar por accidente. Tienes que elegirla. Sí, nosotros creemos profundamente que la plenitud es tu estado natural, ¿sí? Y para volver a él necesitas esa intención, ese ejercicio de tu intención, que es la realidad de lo que eres, es la verdad de lo que eres. Cambiar tus creencias acelera tu desarrollo espiritual porque empiezas a entender los mecanismos de la mente, empiezas a dirigir a tu mente en lugar de ser una víctima de tu psicología interna. Cambiar tus creencias te libera de las creencias colectivas, porque hay creencias colectivas que completamente determinan el destino de naciones enteras. Créeme que yo como venezolana lo sé. Sé completamente lo que es estar en un país en el que las creencias masivas de las personas completamente cambian la conducta y las decisiones que se toman y el destino de las personas, creyendo que todos son resultados de las circunstancias de la economía, del país, del presidente. Resulta que las personas no saben su poder, no los saben utilizar y decidieron la realidad del país de manera reactiva. Y también porque es tan importante que empecemos a trabajar nuestras creencias, porque las creencias son como raíces, ¿sí? Y entonces cuando ellas crecen en nuestra mente, ellas tienen varios pensamientos. Varios pensamientos se nutren de una misma creencia, ¿ok? Y esto es lo que llamamos las creencias base. Muchos tipos de creencias. Hay creencias que te empoderan, ¿sí? Hay creencias que te hacen la persona que eres hoy. Hay creencias que te limitan completamente, que no te permiten ser auténtico. Literalmente son como una jaula que tienes allí. Hay creencias colectivas, como ya mencionamos, y hay creencias base, y estas son muy importantes. Tú puedes durar años cambiando tus creencias, mucho tiempo cambiando tus creencias, porque como dijimos, muchas creencias, muchos pensamientos que tenemos, si hacemos el trabajo de observarlos, evaluarlos, cuestionarlos y cambiarlos, eso nos puede llevar años, ¿sí? Pero cuando comienzas a trabajar tus creencias base, el proceso es mucho más rápido. Si te interesa aprender a cambiar tus creencias de manera más rápida, con un sistema que funciona y con un sistema guiado para ti, te invito a que des clic al link que está en las notas de este episodio. Es un entrenamiento que hemos creado especialmente para cambiar las creencias base. Es un sistema que puedes utilizar una y otra vez para identificar las creencias base, que son las madres de muchas otras creencias, acelerar el proceso de transformación personal y hacerlo de una manera constante que te permita lograr resultados. Cuando tú comienzas a cambiar tus creencias, tus emanaciones comienzan a cambiar. Las elecciones de tu vida comienzan a cambiar de una manera tan rápida que ni siquiera te das cuenta. Y luego tus resultados necesariamente van a cambiar. Entonces, si te interesa acceder a este entrenamiento, te invito a que vayas al link que está en las notas de este episodio, o si nos estás escuchando en Instagram, puedes conseguir el link en nuestra biografía, y si nos estás escuchando en YouTube, puedes acceder al link en la descripción del video. Antes de finalizar este episodio, quiero que hablemos de
¿cómo puedes empezar a transformar tus creencias? Yo quiero que vayas y hagas este ejercicio. Si tienes un comportamiento que no te agrada, si hay algo que quieres cambiar, piénsalo primero, nota lo primero que viene a tu mente, ¿sí? Si hay algo en tu comportamiento que no te gusta, que no te agrada, anótalo. Y quiero que te sientes, si tienes 5 minutos, o comienza a preguntarte lo siguiente: ¿cuál es la creencia detrás de este comportamiento? Y te invito a que cuando encuentres algo, cuando encuentres una creencia, puede ser, mira, que nadie me ama, que no soy suficiente, que las cosas andan mal. Quiero que la notes, que te recuerdes a ti mismo, a ti misma, que esto es una elección que hiciste de manera subconsciente hace mucho tiempo y que se convirtió en parte de tu programa, pero no es real. Acuérdate que esto es una elección que hiciste por hábito, pero que tu verdad es diferente. La prueba de ello es que quieres cambiar este comportamiento. Después que te das cuenta de que este pensamiento no es verdad, puedes entonces preguntarte, ¿cuál es mi verdad? Yo, en este caso, lo que siempre hago es que permito a la divinidad mostrarme su perspectiva más elevada. Entonces lo que ocurre es que hay como una separación de el apego a la mente. Y entonces ya no percibo la situación desde mi perspectiva humana, sino que viene una conciencia superior a dictaminarme, a decirme cuál es la verdad más elevada. Y esto lo puedes escribir con escritura automática, ¿sí? Puedes comenzar a escribir, ¿sí? O depende del nivel intuitivo que tengas o del tipo de herramientas intuitivas con las que cuentes. Hay personas que escuchan, hay personas que ven cosas o hay personas que simplemente saben, tienen como que esta descarga de conocimiento. Hay personas que escriben, ¿sí? Entonces yo te invito a que vayas y escribas o hagas aquello que te permita recibir, aquella práctica intuitiva que te permita recibir ese conocimiento. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es realmente tu verdad? Y finalmente te invito a que recuerdes tu verdad, que recuerdes quién eres realmente. Y antes de terminar este episodio, vamos a hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos a un niño que tiene un comportamiento difícil en la escuela, tenemos que evaluar de qué manera estamos tratando a este niño. De qué manera lo estamos tratando, porque las creencias no se establecen solamente con las cosas que escuchamos, pero con todo lo que experimentamos. El trato que recibimos de nuestros padres o de nuestros cuidadores o de figuras de autoridad es muy importante en determinar cómo nos vemos a nosotros mismos y por ende cómo vamos a actuar ante el mundo. Si tenemos a un niño que es difícil y es el bochinchero de la clase, tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo en casa y por qué este comportamiento está arraigado en qué creencia. Porque cuando tú tratas a un niño con la conciencia de que él es inteligente y esperas ese comportamiento, el niño va a responder a esa expectativa tuya. Estamos creándonos los unos a los otros, especialmente cuando no estamos conscientes de esto, entonces los demás nos determinan a nosotros y después no sabemos por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos con ciertas personas. Y sucede porque esa persona tiene una expectativa de nosotros y esa expectativa es más fuerte incluso que nuestra propia conciencia. Si no estamos conscientes de ello, su expectativa de ti te arrastra y arrastra tu comportamiento. También por ello es tan importante hacerte cargo de tus creencias y tus elecciones para no permitir que los demás te creen a ti con sus expectativas. Cuando tú cambias este paradigma al paradigma creativo, entonces, aunque las personas esperen algo negativo de ti, tú vas a obrar de acuerdo a tu elección, de acuerdo a tu verdad, ¿sí? Y esta es la verdadera libertad. Las expectativas, actitudes de los demás no tienen el poder de modificar quién eres tú realmente, ¿sí? Ahora, si a este niño lo tratamos como un delincuente y lo tratamos como alguien indeseado y como alguien que es un problema, él va a reaccionar a esto de esa manera.
va a internalizar que esto es lo que él es y su conducta va a cambiar completamente. Tú puedes tomar al niño más desordenado y cambiar la manera como lo tratas y lo que esperas de este niño, y este niño va completamente a cambiar, totalmente va a cambiar su comportamiento. O incluso puedes tomar al niño más educado, más dócil, y por la manera en cómo lo tratas, este niño va a cambiar completamente su comportamiento. Entonces, ponemos este ejemplo con un niño, pero esto ocurre a diario en nuestra vida. Las creencias son como este vehículo que nos permite llegar del punto A al punto B. Si yo quiero transitar del punto A al punto B, lo que me va a llevar allí es una creencia. Es como el transporte. Entonces, muchas veces cuando queremos cambiar algo en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, estamos lidiando con el nivel de las creencias y no lo sabemos. Creemos que lo importante es tener la conversación con la pareja y regular el comportamiento y tratar de no hacerlo, pero si no vamos adentro y no evaluamos cuál es la creencia nutriendo ese comportamiento, va a ser muy difícil que yo lo cambie. Por repetición, por obligarme, eventualmente voy a empezar a formar un nuevo comportamiento. Pero si no cambio el concepto de mí, va a ser muy difícil. Y esto es en todos los aspectos. Cuando queremos soltar adicciones, nos hemos identificado con el consumo de esa sustancia, nos hemos identificado con esa persona, con ese ser que tiene este hábito. Y lo que sucede es que si no cambiamos y no creamos un concepto diferente de nosotros, un concepto del yo que no es adicto, va a ser muy difícil salir de esa conducta, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de creencias. Un ejemplo de una creencia positiva, una creencia que te empodera es: yo soy excelente en mi trabajo, ¿sí? Soy muy buena abogada, soy muy buena contadora, soy muy buena en mi trabajo. Eso es una creencia. Se ha convertido en verdad porque tú lo has elegido, ¿sí? Una creencia limitante puede ser: yo tomo agua y subo de peso. Esto es una creencia limitante. Esto es una creencia que no te permite tener el peso saludable que buscas, ¿sí? Entonces, si quieres transformar tu experiencia de la vida y quieres comenzar a tener mejores relaciones, mejores experiencias, más oportunidades, una realidad diferente, comienza cambiando lo que estás creyendo de ti, lo que crees que es posible. Siéntate y evalúa qué creencias tienen que irse, qué creencias no te están llevando a donde quieres ir, y cámbialas. Y si te encuentras en una posición en la que no sabes, en la que te sientes que estás mintiéndote a ti mismo, en la que no sabes, te invito a que accedas a nuestro entrenamiento. Es un paquete que te va a permitir cambiar tus creencias base, y esto va a transformar todas las demás creencias que tienes. Así que, primero, muchas gracias si llegaste hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Te deseo la consecución de tu vida en plenitud y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.